días, amigos. Estamos aquí con mi gran amigo y mi colega Javier Minana, pero antes de presentarlo, porque muero de ganas de que ustedes lo conozcan, les voy a contar que hoy día estamos hablando de la cuarta parte del libro La familia y el dinero, y es una de mis partes favoritas que se llama el compartir y el proteger. Y es algo que yo siempre me pregunto, y de hecho se lo vamos a preguntar a Javier ahora, que de dónde viene esa habilidad o ese sentimiento. Yo creo que a veces uno tiene que crear su dinero, crear esas herramientas y sus recursos, los tiene que compartir con la familia, también tiene que crecerlo, pero también hay que protegerlo. Entonces, cuando estaba creando este cuarto capítulo, justo Javier me cuenta una historia que me captiva y digo, no, es que tenemos que dedicarle todo este podcast a Javier. Entonces, le quiero dar unos minutos a Javier para que se presente. ¿De dónde Javier? ¿Dónde están sus superpoderes? Y que nos cuente más o menos un poquito de la historia. Javier, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Elaine, por este hueco en tu podcast. A ver, voy a ser muy breve con mi presentación. Yo me llamo Javier Miñana, soy español, vivo en Estados Unidos desde hace ya casi 12 años y bueno, realmente la inspiración para todo el tema de proteger y delegar, pues le viene a uno de la responsabilidad de ser padre y uno trata al final de integrar todos los conocimientos que va desarrollando a lo largo de su carrera y de su vida y ver un poco cómo puedes inculcar eso, ¿no?, en esa siguiente generación. Es un acto de responsabilidad, diría yo. Claro, sí, no, efectivamente, viene de muchos antepasados y qué lindo tenerte a ti, que nacido en España, de la madre patria, tantas generaciones atrás. Cuéntanos, entonces, cuando me escribiste sobre lo que estabas aplicando en el tema con tus hijos ahora, cuéntame la historia que me encantó, cuéntasela, si es que, la parte que puedes contar, ¿no? Ah, por En términos supuesto. generales. Es súper contable en términos generales. Mira, el precedente, yo no sé si tú te acordarás, cuando yo fui padre y tuve mi primer hijo, me regalaste tu libro de Saltarín. ¿Te Ah, acuerdas? sí, sí, Y me sí. lo regalaste porque yo me había leído otro libro tuyo que compré en el Barnes Nobles de la Coral Way aquí en Miami, que era el de Cuentas Claras, Matrimonios Felices o algo así, no me acuerdo. Parejas felices, cuentas en orden. Exactamente. Muy bueno y muy útil, por cierto. Pero bueno, el Gracias. caso es que debiste pensar que el de Saltarín también me va a inspirar. Y es un libro muy bonito, muy ilustrado para niños y bueno, pues mi hijo tenía poco más de un año realmente. Y bueno, pues de ahí sacamos un poquito algunos ingredientes. Pero si quieres, para contarte la Sí. historia es la siguiente, ¿no? Esa fue la inspiración, ese es el precedente. Y la historia, lo que ocurre, bueno, mi hijo se llama Alessandro, a día de hoy tiene 3 años y medio, y lo que le pasa a día de hoy, pues el niño sabe contar hasta 15 en español, en inglés, pero lo que le pasa es que de un lado, él no puede comer dulces, ¿de acuerdo? Por un tema que tiene en la boca. Y de otro lado, cada vez que íbamos a las tiendas, estaba, pues como muchos niños de su edad, muy pegado con los juguetes. ¿No? Se queda muy pegado con los cochecitos, siempre quiere comprarlos y claro, uno le tiene que explicar que no siempre lo tiene que comprar. Pero ¿cómo unimos estas tres puntas? ¿Vale? De la siguiente manera. Llega un momento que cuando empieza a venir con dulces de los cumpleaños del colegio, nosotros le decimos que las hadas le van a traer un dinerito, que usualmente son quarters o ones, es dinero suelto, poquita cosa, y lo Ajá. vamos a poner en una hucha, en un cerdito que le compramos. Claro, el niño está encantado. Cada vez que tiene un cumpleaños, sube las piruletas y lo que sea, lo deja encima del aparador de la entrada y al día siguiente pues tiene un dinerito que le han traído las hadas y tal. Total que él ya va contando el Ajá. tema de que el negocio con las hadas es que les deja los caramelos, se los llevan a las flores y le traen el dinero y él lo guarda. ¿Y por qué lo guarda? Porque va a comprar ese camión de bomberos o ese camión de la basura que quiere. Me De tal parece manera que genial. lo hemos enseñado a algo que decía en el libro de Saltarín, que era el tema de guardar. Guardar para gastar o para cuando tengas necesidad. Entonces, en este caso, además, le estamos enseñando a diferir la recompensa. Entonces, ahora cuando vamos a la tienda, cuando pasa por la sección de juguetes, lo ve, pero no se lo quiere llevar. Sabe, pues cuando ahorre suficiente me compraré esto, me compraré lo otro.
Total, ¿cuándo vino el gran negocio? En Halloween. ¡Ah! Entonces, el Halloween, que es una Hizo fiesta su que año ahí. aquí disfrutan muchísimo los niños, se disfrazan, salen a coger caramelos y llevan una cesta en forma de calabaza que llenan de caramelos hasta arriba. Claro, él esperaba que las hadas le iban a traer más dinero. Y efectivamente, después de Halloween, las hadas le trajeron unos cuantos dólares más y por fin contamos el cerdo y había como $100. Fuimos a la tienda, fuimos al Barnes Noble a la sección de juguetes, se compró el camión que quiso, el de la basura, un camión enorme. ¿eh? ¡Qué Y, lindo! y aproximadamente fue la mitad de su presupuesto. La otra mitad de su presupuesto, él todavía no lo entiende, pero lo que hemos hecho es abrirle una cuenta. Existen cuentas para menores donde pueden invertir y ha comprado su primer ETF del SP500. Él ahora no entiende el valor de eso, pero le irá ¡Wow! entendiendo. O sea, has creado un emprendedor de 3 años y un inversionista de bolsa. Me Bueno, parece alucinante. hemos Eso creado, pues eso, diferir la recompensa, un poquito de disciplina y no es poco para esa edad, realmente. me parece genial, ¿no? Es que a los 3 años los niños generalmente están caminando poquito y potty training y eso, ¿no? No que están pensando en esas cosas. Ahora, la pregunta que tengo para ti, y tengo un montón, pero Vamos por ahí. matemáticamente me parece, es que mi mente financiera está gritando esta pregunta. Después la creativa te voy a hacer otra pregunta, pero la financiera es como que tienes una tabla de que, por ejemplo, 3 caramelos equivalen 10 centavos y 2 chocolates 50 No, o los pesas, o sea, por peso, ¿cómo haces el es intercambio? completamente al azar. Deberías de poner una bolsita, a ver, sienta esta bolsita es $1. Bueno, lo Parece único que te genial. cuento es que en este proceso sabía contar hasta 10, ahora cuenta hasta 15. Me imagino que cuando sepa de 20 en adelante verá que es más fácil, pero de momento se anda un poco liado con las cuentas. Wow. Y ahora Es el cuéntame tú, concepto, es el ¿ah? concepto lo que cala, que Me es el parece concepto lo que cala. Sí, no, me parece genial. Y tú sabes que parte del libro, y de hecho te voy a obsequiar este libro, La familia del dinero hecho fácil, que Gracias. viene del concepto de que nosotros aprendemos el ADN del dinero, de los recursos de nuestros padres, nuestros abuelos. Y entonces, claro, tú leíste el libro Saltarín, te inspiraste, pero también debes haber tenido bastantito ahí sembrado de tus padres para que pueda haber activado esta idea. Entonces, cuéntame de ti, o sea, ¿cómo te hablaron a ti de niño cuando eras chico del dinero? ¿Cómo lo manejabas? ¿Cómo te lo daban? Bueno, realmente mi casa no es una, o sea, al menos mis padres no son empresarios. Mi padre ha sido toda la vida médico, cirujano y mi madre enfermera. Por lo tanto, su relación con el dinero era relativamente básica, o sea, un usuario de clase media en la España de los 80-90, por decirte. Sin embargo, mi madre, de una manera muy instintiva, y fíjate, este ejemplo es bueno porque te dice que cualquier persona puede entrar a meterle cabeza a este tipo de cosas. No necesariamente tienes que estar en el mundo financiero. Mi madre, con buen criterio, porque fue muy educativa la experiencia, cuando yo tenía 5 o 6 años, año 90, 91, me convenció para abrir una cuenta en el banco. En aquel entonces no era un banco online, era un banco donde había una sucursal en la esquina con todas las moneditas de una hucha, de un cerdo que había criado durante un par de años, parecido a lo que hemos hecho con mi hijo. Y yo puse allí todo aquello. ¿eh? Estoy hablando de en aquel entonces 10.000 pesetas, al cambio son $60 más o menos. Poder adquisitivo en aquel entonces era bastante más. Pero mi madre va más allá. No solamente me abre una cartilla infantil que se llamaba, donde estaba el padre como autorizado, sino que me convence para invertir ese dinero en acciones del banco. Y ¡Ah! Te convence. sí, O sea, sí, te me preguntó. convence. Bueno, me dijo, mira, si tú compras acciones del banco, esto con los años se multiplica. Y la verdad que yo había desarrollado cierta noción de la codicia y me pareció estupendo. Entonces compramos acciones. En aquel entonces era un banco con una reputación excelente, con un presidente del cual todo el mundo quería estar a su lado, era el Banco Banesto. Y Ujú. justamente un año más tarde o 2 años de que yo compré aquellas acciones, pues descubrieron que no era tan sólido financieramente
y fue comprado por otro banco, por el Banco Santander, aunque le mantuvieron la marca, y las acciones se desplomaron. Entonces, el estado de cuenta que llegaba por escrito en carta a casa y que yo todos los meses corría a abrir emocionado a ver cuánto tengo, porque ya sabía leer números con esa edad, pues me doy cuenta que tenía como la cuarta parte. Entonces, claro, mi madre me sugirió, vamos a bajar a hablar con el señor de la sucursal a ver qué ha ocurrido. Y mira, yo le monté una tragicomedia, llorando, gritándole que ¿Cuántos me han años robado el tenías? dinero. Tenía 7, 8 años, una cosa así. Y ¡Wow! realmente lo que experimenté fue la volatilidad. Y experimenté que no precisamente se multiplica, experimenté el riesgo, experimenté una serie de cosas que en aquel entonces fueron desagradables. Pero bueno, ¡Wow! ahí cala la experiencia. Yo ¿Y qué te te digo. dijeron? O sea, un niño de 7 años está diciendo, ¿cómo es posible mi dinero? ¿Y qué te No, dicen? estaba diciendo cosas súper desagradables que no tenían ningún sentido, evidentemente. ¿Sabes? A mí nadie me había robado mi dinero, simplemente las acciones habían perdido valor, pero eso no lo entiende un niño de 8 años. Claro, pero ¿y cómo te lo explican a ti de regreso? ¿O no te lo Pues explicaron? trataban de explicármelo como era, pero no lo entendía. Claro. Solamente consiguieron que dejara de llorar y me dieron un libro precioso que todavía tengo de las Olimpiadas de Barcelona 92, me dieron caramelos, yo qué sé. Trataron de que me calmara y me dijeron que con el tiempo ganarían en valor, ¿no? Y lo que pasó es que las vendí cuando tenía 24 años y la verdad es que les perdí dinero en todo ese periodo. Wow, pero Javier, es una lección que no tiene valor, o sea, es una lección Bueno, que trasciende. la lección es tremenda. O sea, la lección es, tú puedes ir a un banco, tú puedes abrir una cuenta, tú puedes utilizar instrumentos financieros y en el banco hay cualquier cantidad de instrumentos. A nivel básico es eso. Luego a nivel lo de que si te pierde o te aumenta el valor, pues mira, mala suerte. Pero mi madre lo hizo Claro. con toda la buena intención y fue bastante visionaria, la verdad. Sí, no, a mí me pasó algo parecido, ¿no? No voy a hablar de años como tú, pero en algún momento de la historia a nivel mundial bajó la bolsa y mi papá había invertido toda mi propina, mi mesada, en, Fíjate. en la bolsa y yo cuando fui a pedirle a mi papá, tenía 11 años, ¿dónde está la bolsa? ¿Dónde está mi dinero? Me dijo, hijita, lo perdí en la bolsa. So sorry. Y ahí es cuando dije, no, la bolsa no, la bolsa no. Y ahora, pues dije, no, yo voy a aprender cómo mitigar eso. O sea, en esa época no tenía ese vocabulario, pero dije, voy a aprender, voy a ver, ¿no? Y bueno, los dos estamos en inversiones y cosas así, entonces hemos podido, no dominarla, ¿no? Pero por lo menos entenderla un poco más. Exacto. Sí. Sí, sí. Entonces, la otra pregunta que te quería hacer, porque ya que contaste tu historia y te la agradezco muchísimo porque creo que es una inspiración para los padres. A veces los padres trabajan día y noche y no la verdad es que yo creo que es más fácil, sin yo ser padre o madre, pero yo siento que es más fácil engreír a un hijo que realmente educarlo y ser un poquito más, darle unas lecciones más largas de vida. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo podemos inspirar a más familias? Porque mucha gente dice, no, el compartir es donar en la iglesia o no sé, comprarle regalos a los niños en Navidad, pero háblame un poquito más de esa trascendencia, de que tú estás como que redefiniendo el compartir y proteger. O sea, en lugar de darle, ¿no? El pescado, le estás enseñando a pescar a tu hijo realmente. Bueno, Cuéntame un poquito de eso. estamos poniendo ahí el primer ladrillito, pero esto viene por una inquietud importante que tenemos en casa, que es de trascender, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el tema de compartir también es importante. O sea, al final el ser humano es un animal social y cuanto mejor sepa desarrollarse con otros iguales, mejor le va a ir en la vida. Son lecciones que tampoco nos enseñaron directamente en nuestra juventud, pero hoy en día uno tiene acceso a cualquier cantidad de literatura de inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y eso es una habilidad importante. O sea, yo mismamente lo veo con el niño ahora. Comparte tus juguetes y juega con los demás niños. Sea amable. Da. Ujú. Porque das y recibes y te socializas. Eso por un lado. Pero por el lado de trascender es más importante incluso.
porque no se trata solamente de cómo uso el dinero, de diferir la recompensa. El dinero es un vehículo, ¿vale? Al final del día, lo que va a trascender es la educación que tú vas a dar, son los valores, y simplemente lo vas a usar, este dinero o estas actividades, como un medio para conseguir esa trascendencia. Cuando te digo que el dinero va y viene, es que el día de mañana solo se van a tener en realidad a sí mismos, su capacidad de trabajar, ser gente competente, ¿por qué no? Competitiva, aunque no está muy de moda decir eso hoy en día, pero ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Ujú. trascender en educación y en valores. A veces la gente se olvida de lo importante que son los valores. Y si no lo aprendes, no te preocupes, te lo va a hacer aprender la sociedad. Wow, qué profundo, muy importante para las familias también, el legado, la sucesión, el Así, trascender, es algo que tengo entendido que Maslow estaba tratando de escribirlo antes de morir, que es una necesidad, como dices tú, del ser humano de poder sí, ayudar, porque al final, escojas tu camino o no, ahí hay un camino, ¿no? O sea, correcto. Y las prioridades, o sea, tú también conoces que tiene que haber otras prioridades que no sean necesariamente materiales. Eso te da mucha claridad para evitar conflictos y para valorar las cosas en su justa medida. Y Sí, esto parece algo dicho muy fácil, ¿no? Pero no, es que es así. no, y tú tienes tus hijos chiquititos, o sea que enseñarles ese concepto, ese valor tan chiquitos, wow, o sea, realmente admirable. Todo esto es más, Elaine, o sea, yo te he contado el primer ladrillito, pero es más una declaración de intenciones de un proceso de, de reflexión importante que tenemos en casa. Claro, no, me parece genial y te agradezco muchísimo por haber compartido esto, eh, tu transparencia y también el querer, ¿no? O sea, trascender y inspirar a otras familias. De verdad, muchísimas gracias. Con el ejemplo las personas aprenden más rápido. Eso soy Así es. yo aprendo con el ejemplo. Entonces, con esto cerramos esta sesión del cuarto capítulo. Ha sido un honor estar aquí con Javier. Javier y yo nos conocemos de hace muchos años, Casi una este, década, sí. casi una década, sí, y coincidimos con nuestros valores y nuestra misión en la vida, digamos, de ayudar y aportar. Entonces, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande y te deseo mucha salud financiera ahora y siempre y me encantará seguir acompañando a tus hijos en el tema de educación cuando pueda. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Elaine, a tu disposición y bueno, estamos en contacto. Cuídate. Muchas gracias. Chao. Chao.